Vamos a hablar listo. Entre ellas están buenos días, Haider. Buenos días. Estamos en ciclo 4, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Solo estás tú o tienes más compañeros? Pues habían dos más, pero no sé si se conectarán. Listo, demos 5 minuticos y si no empezamos los dos. Buenos días, John Jairo. Buenos días, John Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Buenos días, profe, bien. Me alegra mucho. Listo, muchachos, vamos a empezar, no vamos a dar más espera. Vamos a empezar con una lectura, de ahí empezamos a hacer el análisis, como siempre, y retomamos módulos. ¿Listo, chicos? Sí, sí, señora. Y hacemos el análisis y lo compartimos entre los tres. ¿Listo? Listo. El círculo del odio. Un importante empresario estaba enojado y regañó al director de uno de sus negocios. El director llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado porque había un abundante almuerzo en la mesa. La señora gritó a la empleada que rompió un plato y le dio un puntapié al perro porque la hizo tropezar. El animal salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por allí. Cuando ella fue a la farmacia para hacerse una curación, gritó al farmacéutico porque le dolió la aplicación de la vacuna. Este hombre llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. La señora, manantial de amor y perdón, le acarició la cabeza mientras le decía, hijo querido,
Te prometo que mañana haré tu comida favorita. Trabajas mucho, estás cansado y hoy precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que puedas descansar en paz. Mañana te sentirás mejor. Lo bendijo y lo abandonó la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. En ese momento se interrumpió el círculo del odio al chocar con la tolerancia, la dulzura y el perdón y el amor. Listo, muchachos. Esa es nuestra lectura del día de hoy. Vamos a escribir en nuestro cuaderno el análisis de esta lectura. Recuerden que el título se llama El Círculo del Odio y la compartimos. El que vaya terminando, por favor, me dice para ir socializando el análisis. Profe, yo creo que si ahí como la enseñanza es que si alguien nos trata mal, no hay que hacer así con los demás. Muy bien, Haider. John Jairo, ¿quieres aportar el análisis? No entendí, profe. ¿No entendiste? Lo que decía Haider. Entonces, en la lectura, si viste que había un círculo de que si yo llegaba de mal genio a una parte, entonces me desquitaba con esa persona y esa persona se desquitaba con otra y esa con otra hasta que llegó un momento en que se cortó ese lazo de odio que tiene a veces la gente de desquitarse con las personas inadecuadas o por ejemplo, llegar del trabajo y porque llegaste muy estresado del trabajo, entonces vas y te desquitas con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en el caso, ¿no? Entonces es eso, es tratar como de siempre como tranquilizarnos, de no siempre tener como mal genios, odios en nuestro corazón por lo que nos hacen los demás, sino siempre tener como una buena actitud. Ese es como el análisis de esta lectura. Ah, ok, profe. Listo. Empezamos con el módulo en que preguntábamos. La 71. En la 71. Listo, en la 71. Haider, ¿me ayudas con las, o sea, ya respondimos hasta la 71, ¿cierto? Vamos para la 72. Sí, Listo. Entonces, ¿me ayudas por favor a leer la 72? eh, algunas obras populares de la Edad Media fueron A. 100 años de soledad, B. Rayuela, C. Sentar del Miocid, D. Todas las anteriores. ¿Ustedes qué creerían? ¿Cuál era la respuesta correcta? La A o 100 años de soledad. Decía que dice que algunas obras populares de la Edad Media fueron 100 años de soledad, B, Rayuela, C, Cantar de Miocid, D, todas las anteriores. Recuerde que el Cantar de Miocid es un tema de honor, de destierro del Cid acusado de robo. Entonces, en esa época pasaba mucho esto. Entonces, es la C, Cantar del Miocid.
¿Listo, chicos? John Jairo, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Listo. Vamos con la 73. John Jairo, ¿me ayudas con la 73, por favor? El lenguaje es sistema de signos y símbolos sirven para comunicarse entre los miembros de de una especie. Comunicarse entre los... sí, ya. B. Una expresión diversa de los animales. C. Una manera de dar explicación a la historia. D. Todas las anteriores. ¿Tú cuál creerías que es la respuesta correcta? La A. Correcto, John Jairo. La A es un sistema de signos y símbolos que sirven para comunicarse entre los miembros de una especie. Porque, digamos, los animales pues no se pueden comunicar ni hablando, ni con símbolos, ni con signos. Ellos hacen es muecas o cosas así, o sí, ponen cara de bravos, pero no tienen signos y símbolos y no hablan. Entonces, es una manera de explicar la historia. No estamos hablando de la historia, estamos hablando del lenguaje. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Vamos con la 74. Una manera de emplear la lengua en donde no importa el orden correcto gramatical o de las palabras pueden ser A. El uso popular. B. El uso académico. C. El uso religioso. D. El uso político. ¿Quién me quiere dar la respuesta? ¿Qué respuesta creen? El uso popular. Popular, correcto, Haider. Porque dice que es una manera de emplear la lengua en donde no importa el orden. ¿Por qué el uso popular? Porque muchas veces nosotros hablamos es vamos para la casa y es vamos para la casa. Entonces eso es algo ya popular de nosotros, de nosotros las personas, ¿cierto? Académico no, porque pues ya se hablaría de otra cosa, religioso menos y político mucho menos. Entonces es de uso popular, correcto, Haider. 75, Haider, ¿me ayudas? Entre varias características de la lengua popular podemos encontrar A. Abundancia de oraciones incompletas y uso de refranes y proverbios. B. Uso de citas autores de libros. C. Uso de términos referidos a la economía y a la contabilidad. D. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creerías tú que es la respuesta correcta? La A. Correcto, abundancia de oraciones incompletas. Vamos otra vez a la pregunta anterior. Nosotros cortamos mucho las palabras o decimos refranes o sí. Entonces dice, vamos para la casa. Entonces lo que les decía ahorita, vamos para la casa. Entonces eso es de la lengua popular. Abundancia de oración incompletas y uso de refranes y proverbios. Listo. John Jairo, ¿me ayudas con la 76? Bueno, antes de empezar la 76, vamos a ver los niveles del lenguaje. ¿Cuáles son los niveles del lenguaje? Está el formal, el vulgar, el coloquial, el estándar. Por ejemplo, el formal es cuando uno habla culto o académicamente o con mucha riqueza léxica, ¿cierto? El vulgar, en cambio, es el que uno, sí, valga la redundancia, es vulgarismo, barbarismo, léxico pobre o no sigue las reglas. Como coloquial, es otro nivel de lenguaje que es el cotidiano, el que nosotros hablamos todos los días, que es el cotidiano, el común, el uso de modismos.
Por ejemplo, el estándar también es otro nivel de lenguaje, que es el claro y directo. ¿Listo? Entonces, ahora sí empezamos con la pregunta 70. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Perdón. No, señora. Eh, No. listo. Entonces empezamos con niveles del lenguaje. El 76, John Jairo, ahora sí me puedes colaborar. Algunas de las características de la lengua son: A. Correcto de las palabras. B. Uso estético de las expresiones. C. Uso lírico de las expresiones. D. Ninguna de las anteriores. ¿Tú cuál creerías que es la respuesta? Recuerden que estamos hablando de la lengua vulgar. Dice que algunas de las características de la lengua vulgar son, ¿es el uso correcto de palabras? Pues no. No. ¿El uso estético de las expresiones? No. Recuerden que las expresiones es cuando uno hace como garabatos como con las manos o con la cara que uno hace como cuando está bravo, esas son expresiones estéticas. Uso lírico de las expresiones, no, tampoco, ¿cierto? Entonces sería ninguna de las anteriores. Recuerden que decíamos que niveles de lenguaje está el vulgar, que es el que decimos vulgaridades o tenemos léxico pobre o no sigue ninguna regla. Esas son los niveles del lenguaje vulgar. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces la 76 es la respuesta, ninguna de las anteriores, la D. Listo, seguimos con la 77, Haider, por favor. Las llamadas muletillas se usan para A. Reemplazar palabras o resumir expresiones. Expresiones repetidamente. B. Enriquecer el lenguaje. C. Exaltar poesía e inspiración. D. Todas las anteriores. Correcto. ¿Cuál tú crees que sería la respuesta correcta? La A. La A, ajá, correcto, es el que reemplaza las palabras o resume expresiones repetidamente. Correcto, Haider. Bueno, sigo yo. 78. Algunas de las características del lenguaje coloquial son A, la improvisación, B, el uso de un guión, C, el uso de una historia, D, ninguna de las anteriores. El uso de una historia. No. No, recuerden que en los niveles del lenguaje también hablábamos del coloquial, que es el que uno habla cotidianamente o comúnmente, como lo quieran decir, el uso de modismos, de las manos, de las expresiones corporales o lo improvisado, que es ir contra la corriente. Entonces, La A. ajá, correcto, John Jairo. Entonces es la A, la improvisación. Listo, vamos con John Jairo. 79. Entre varias características del lenguaje oculto podemos encontrar: A. El uso de muletillas. B. El uso de exageraciones. C. El acceso de señas. D. La riqueza entre vocabulario. La riqueza en el vocabulario. Listo. ¿Cuál sería la Sí. respuesta correcta, John? La C. La C, Sí. el exceso de señas.
No. LG. Dice que entre varias características del lenguaje culto. Recuerden lo que yo les hablaba del lenguaje culto o del lenguaje que son, ¿cuáles creerían que es? Cuando uno habla cultamente, ¿cómo uno habla? ¿Con muletillas? No, con muletillas no, ¿cierto? Con No. exageración. Con exageraciones no, porque entonces uno dice, uy, está grandísimo ese avión. Eso no es lenguaje culto. Y uno lo ve y, ay, no, era pequeñito. Eso es exagerar algo. Entonces sería la ¿Eh? riqueza en el vocabulario. Recuerden que la riqueza en el vocabulario no es que uno tenga riqueza, sino que es mucho léxico, que uno tenga expresiones o mucha riqueza léxica. Eso es la riqueza en el vocabulario que uno tenga. O cómo uno se exprese con las personas, cómo hable. Esa es riqueza léxica o de vocabulario. ¿Listo? Entonces es la D. Listo, vamos con la 80, Haider. Ah, no voy yo, ¿cierto? Voy yo. 80. Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico técnico, podemos ver A. Imprecisiones. B. Lírica. C. Poesía. D. Orden y precisión. ¿Cuál creerían ustedes que es la respuesta correcta? La D. La D, correcto. Orden y precisión. Porque los científicos, que es lo que tienen un lenguaje científico técnico porque tienen orden en sus trabajos, en su vida y la precisión de lo que están inventando o lo que están creando, ¿cierto? ¿Vamos hasta ahí bien? Sí, señor. John Jairo, ¿vamos hasta ahí bien? Sí, profe. Listo. 81, Haider, ahora sí. ¿Para qué sirve el lenguaje científico? A. Para alaldear. B. Para discutir en la casa. C. Para hablar de historia y política. D. Para hablar de un campo cultural específico. ¿Cuál creerías tú que es la respuesta correcta? La D. La D, para hablar de un campo cultural específico. Correcto, Haider. Listo, John. ¿Me ayudas con la 82, por favor? El tipo de lenguaje que se puede usar en un break laboral o descanso es vulgar, coloquial, técnico, todos los anteriores. Bueno, primero antes de responder esa pregunta, ¿ustedes saben qué es usar un break laboral o Descanso. descanso? Ajá, como un receso que le dan a los trabajadores para que vayan y tomen algo, o sí, para que vayan y socialicen un momentico, como 5 o 10 minutos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál creerías tú que es la respuesta correcta? La D. La de todas las anteriores, correcto. ¿Por qué? Porque a veces cuando las personas nos reunimos a tomar ese descanso, entonces hay grupitos que empiezan a hablar vulgarmente, otros como coloquialmente o como lo que decimos, hablar cotidiano, comúnmente como nosotros hablamos, y también están los que hablan ya muy técnicamente, que son los que a veces estudian y entonces ya no hablan cotidianamente, sino más técnicamente, como se tiene que decir las palabras. Entonces,
un break o en un descanso laboral, siempre hay de todo tipo de lenguaje. ¿Listo, chicos? Listo. Vamos con el 83. El correcto uso del lenguaje es importante debido a que A. Abre puertas a muchas oportunidades. B. Es solo para gente aburrida. C. Solo me sirve para alardear, pero nada más. D. No me sirve. ¿Cuál creerían ahí que es la respuesta correcta? La A. La A, correcto, porque abre muchas puertas a muchas oportunidades. Porque uno no va a ir a una entrevista de trabajo a hablar incorrectamente o groseramente con el que nos está entrevistando, ¿cierto? O si uno quiere ir a conocer a alguien y no va a ir a hablar vulgarmente ni nada de eso. Uno trata de dar siempre una buena impresión, ¿cierto, chicos? Sí. Listo, vamos con la 84, Haider. Por favor, ¿me ayudas ahí? Una persona puede hablar todos los niveles de lenguaje, desde el vulgar hasta el culto. A. No porque se estaría contradiciendo. B. Sí porque todo es dependiendo el contexto. C. No porque sería hipocresía. D. No porque se habla uno de estos es incoherente hablar al otro. ¿Cuál creerías que es la respuesta correcta? La B. La B, correcto. Sí, porque todo es dependiendo del contexto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno puede, es lo que hablamos ahorita, hablamos de un grupito y entonces uno a veces no va a hablar de la misma forma con una persona que con su familia o con su amigo y mi esposa o con mi jefe y mi amigo con el que me la paso a diario, ¿cierto? Entonces es dependiendo mucho del contexto o de la situación. Listo, vamos con la 85. John, ¿me ayudas con la 85, por favor? Uno de los mejores significados de la palabra crónica o crónica biblios puede ser A. Libros que siguen el orden y el tiempo. B. Historia que narra la vida de alguien del pasado. C. Cuento largo con inicio, nudo y desenlace. D. Relato contado, diálogo o transmisión oral. ¿Tú cuál creerías que es la respuesta? Mm, Bueno, empecemos a descartar. Dice que uno de los mejores significados de la palabra crónica o crónica biblios puede ser. Dice que es un libro que sigue el orden en el tiempo. B. Historia narrada de la vida de alguien del pasado. C. Cuento largo con inicio, nudo y desenlace. D. Relato contado con diálogo La B. o transmisión oral. ¿La cual me dices? La B. Historia narrada de la vida de alguien. No. Recuerden que significaba la palabra crónica. Entonces sería la A. Libros que siguen el orden en el tiempo. Porque no estamos hablando de la vida de nadie, sino estamos hablando de crónicas. Un cuento, digamos, la C nos está diciendo que un cuento largo con inicio, nudo y desenlace. Nos está dando la respuesta que es un cuento largo, entonces no nos sirve tampoco. Y lo mismo acá, relato contado, tampoco. Entonces es la A, libros que siguen el orden en el tiempo. Listo, 86. ¿Quién va? ¿Va Haider? Ah, no, va Sí, John.
Va John. Listo, John, Sigo ayúdame yo, con la 86. Profe, yo acabo de sigo yo, leer. sí- Sigue, John. sigo yo, profe. Ah, bueno, discúlpame, Haider. Entonces sigues, Haider. El acto de redactar una crónica consiste en A. Narrar un hecho a la vez que el actor lo va juzgando. B. Preocuparse por redactar un inicio, nudo y un desenlace. C. Crear algún cuento, fábula o novela literaria. D. Todas las anteriores porque finalmente todo es obra literaria. ¿Tú cuál creerías ahí que es la respuesta correcta, Haider? La D. La de todas las anteriores, porque finalmente todo es obra literaria. No, esa no es la respuesta correcta. Entonces dice que B, A, narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando. B, preocuparse por redactar el inicio, nudo y un desenlace. Recuerden que en la pregunta pasada hablaban de un cuento largo, que es el que tiene, o cualquier cuento corto, cuento largo, tiene inicio, nudo y desenlace. Y ahí nos están hablando de una crónica. También dice que la C es crear algún cuento, fábula o novela literaria. No, esa tampoco porque estaban hablando del cuento, la fábula o la novela. Entonces sería la A, narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando. ¿Cuál, profe? ¿La cuál? Dime, la A. ¿Cuál era? La La A, narrar un hecho a la vez que el autor lo va juzgando. Ah, listo. 87, voy yo, ¿cierto? Sí. Listo. 87. Lo siguiente no, recuerden, no corresponde a un mapa conceptual. A, método de organizar información. B, forma eficaz de aprendizaje. C, forma empleada únicamente para las ciencias racionales. D, ninguna de las anteriores. La B. ¿La cual? La B. La B, forma eficaz de aprendizaje. No. Adelante. Dime. La D. La D, ninguna de las anteriores. Bueno, entonces vamos desglosando. Dice, la siguiente no corresponde al mapa conceptual. A, método de organizar información. Cuando uno va a hacer un mapa conceptual, Creo que la C. la C, exactamente, forma empleada únicamente para las ciencias racionales. ¿Por qué? Porque les voy a explicar un poquito. Dice que la A es un método de organizar información. Lo que hace uno de una lectura es sacar lo más importante, organizarlo para que uno tenga más entendido lo de la lectura. Dice que forma eficaz de aprendizaje. Es una forma eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? Porque uno aprende más rápido pronto con un mapa conceptual que son las ideas principales de la lectura, ¿cierto? Y ninguna de las anteriores, pues no, Sí. porque están las dos. ¿Listo? Entonces, C, forma empleada únicamente para las ciencias. Listo, la 88. ¿Quién va con la 88? Yo. Listo. Se le suele llamar mapa conceptual A, una red que une conceptos. B, un ensayo que postula hipótesis.
C, una narración que hace resúmenes detallados. D, todas las anteriores. ¿Tú cuál creerías que es la respuesta correcta? Creo que es la D. ¿Todas las anteriores? Sí. Haider. Entre la D y la C. No. La C. La C, una narración que hace resumen detallados. No. Entonces es la A, es una red que une conceptos, porque no es un ensayo, porque el ensayo es algo corto que uno hace en una lectura. Una narración puede ser que hace resumen detallados, pero es que ahí está diciendo que hace un resumen y lo que nosotros buscamos son las palabras como las palabras más indicadas o las palabras principales para uno saber de qué tema se está hablando. Entonces es una red que une conceptos, perdón. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar hasta la pregunta 88 porque se nos está acabando ya la clase. Preguntas, dudas. No, profe. Bueno, chicos, Dios me los bendiga, me los proteja y nos vemos en la próxima. Listo, profe, Chao. chao. Bueno, hasta luego, John Jairo, hasta luego, Haider. Que tengan un buen día. Gracias, profe.